Hola, muy buenos días. El tema que vamos a hablar hoy es de diabetes en pediatría. Mi nombre es Carola Yeque, soy endocrinólogo infantil y trabajo en el Hospital de Puerto Montt. Los objetivos de la presentación van a ser, primero, conocer cuáles son los tipos de diabetes más frecuentes en la población pediátrica, aprender cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes, cómo identificar un debut de diabetes mellitus y finalmente saber cuál es el tratamiento farmacológico que está aprobado en pediatría. Entonces, comenzar definiendo diabetes. La diabetes mellitus se define como un desorden metabólico complejo y está caracterizado por una hiperglicemia crónica, que esta puede ser producto de dos cosas: que hayan defectos en la secreción de insulina, que hayan defectos en la acción de la insulina o una combinación de estos dos. Este está acompañado de anormalidades en el metabolismo de los hidratos de carbono, por supuesto, pero también de los lípidos y las proteínas. Y a largo plazo se va a asociar a disfunción renal, lo comúnmente conocido como nefropatía diabética, disfunción ocular, neurológica y cardiovascular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus? Primero, la combinación de los síntomas clásicos de diabetes, es decir, la polidipsia, la poliuria y la polifagia, concomitante con una glicemia venosa sobre 200 miligramos por decilitro. Ahí ya yo tengo el diagnóstico de diabetes hecho. Ahora, si es que el paciente asintomático en dos oportunidades toma una glicemia en ayunas y esta está igual o mayor a sobre 126 miligramos por decilitro, también tengo el diagnóstico de una diabetes. En los casos que se hagan una prueba de tolerancia a la glucosa y tenga mi glicemia postcarga sobre 200 miligramos por decilitro, también es criterio diagnóstico de diabetes en pediatría. Y la dosis para calcularla es de 1.75 gramos por kilo de glucosa con una dosis máxima de 75 gramos, que eso es lo que usan en adultos. En pediatría aún no se considera como un criterio diagnóstico tener la hemoglobina glicosilada sobre 6,5 en adultos. Ahora, existe lo que se llama la famosa prediabetes, que son, primero, la glicemia de ayunas alterada, cuando esta está en un rango intermedio, entre 100 a 125. Y la intolerancia a la glucosa es cuando la glicemia postcarga está entre 140 y 200, siendo bajo 140 a las 2 horas lo normal. La diabetes entonces tiene una clasificación de 4 grupos principales. La diabetes tipo 1, que corresponde a más del 90% de los casos en pediatría. La diabetes tipo 2, un gran grupo que abarca otros tipos de diabetes, que posteriormente lo vamos a revisar, y la diabetes gestacional para las embarazadas. Entonces vamos a hablar de la diabetes más frecuente en nuestro grupo etario, que sería la diabetes tipo 1. Y esta es una hiperglicemia que se produce dado que hay una destrucción de la célula beta pancreática de etiología autoinmune. Si es que nosotros medimos anticuerpos en la sangre, podemos encontrar anticuerpos antiácido glutámico de carboxilasa, que hablaríamos como anti-GAD, la antiproteína tirosina fosfatasa, que hablaríamos como IA2, los anticuerpos antiinsulina, los IA, y los anticuerpos antitransportador de zinc. Hay un continuo en el cual la persona tiene anticuerpos positivos y está en un estado de normoglicemia para posteriormente ir alterándose esta sin lograr valores altos, donde ya hay una leve destrucción de los islotes, pero todavía no alcanza un 90%. Y luego ya tengo una diabetes franca con elevación de glicemia sobre 200 y habitualmente tengo los síntomas típicos asociados. Los últimos datos que tenemos es que en la población menor de 20 años la diabetes tiene una incidencia de 16.5 casos por cada 100.000 habitantes
Y de estos, la más afectada es el grupo etario adolescente entre 10 y 14 años, sin haber diferencia por sexo. Y la verdad es que se ha visto un aumento exponencial no solo aquí, sino que en todo el mundo. Entonces, como ya habíamos dicho, los síntomas clásicos de hiperglicemia son la polidipsia, pero ojo, que en niños que no tienen libre acceso al agua o niños pequeños que no pueden verbalizarlo, se manifiesta como irritabilidad. Y la poliuria, que en niños más grandes está clara, pero en niños pequeños se puede manifestar como una enuresis. También estos pacientes presentan una polifagia sin haber un aumento concomitante de peso. De hecho, tienden a bajar de peso que habitualmente la mamá no lo tiene cuantificado. ¿Y cuándo uno puede sospechar que hay una acidosis asociada y por lo tanto esto podría ser algo urgente? Cuando el paciente manifieste náuseas y vómitos, junto con esta historia que pasó previamente, dolor abdominal, que muchas veces puede confundirse con un abdomen agudo si es que uno no pregunta en la historia la polidipsia, la poliuria o la polifagia. Si es que ya hay un compromiso de conciencia y una respiración de Kussmaul, la verdad es que ya se llegó bien tarde y el paciente ya tiene una cetoacidosis franca. Se describe que entre un 15 a un 70%, la verdad es que uno como le aproxima aproximadamente un tercio de los pacientes con diabetes tipo 1 debutan con una cetoacidosis, la cual es una emergencia médica porque puede llegar a tener una mortalidad de hasta un 0,3%. Y el manejo crónico de estos pacientes incluye un equipo multidisciplinario que es muy necesario. Dentro de esto no solo está el médico, sino que también la enfermera que hace mucha educación, la nutricionista que es la que enseña sobre los hidratos de carbono y el conteo de estos, y la psicóloga porque por supuesto es una patología crónica que muchas veces en el periodo adolescente se tiende a perder la adherencia. ¿Cuál es el objetivo? Idealmente uno debe tener hemoglobinas glicosiladas menor a 7 o menor a 7.5 dependiendo de la guía que uno revise. Habitualmente nosotros en pediatría nos guiamos por la ISPAD, que es la referencia pediátrica. Y eso se ha visto que estos valores se asocian a un menor riesgo de complicaciones microvasculares como la nefropatía, la retinopatía, neuropatía y las macrovasculares. Si es que uno está usando un monitoreo continuo de glucosa para controlar a estos pacientes, uno debiese esperar un tiempo en rango, es decir, glicemias que varían entre 70 a 180 miligramos por decilitro mayor del 70% del tiempo. Ahora, respecto a la diabetes mellitus tipo 2. Esta hiperglicemia, a diferencia de la anterior, es causada principalmente por insulinoresistencia. Y puede haber una leve disminución de la secreción de insulina también, pero principalmente el problema es la falta de sensibilidad a la insulina. La diabetes tipo 2 tiene una etiología multifactorial, donde se combinan factores genéticos en un paciente con una excesiva ingesta calórica y sedentarismo. Habitualmente la clínica es de pacientes obesos que tienen acantosis nigricans. Y cuando ya tienen una diabetes, usualmente los pacientes presentan hipertensión, dislipidemia e hígado graso. Ojo que cuando yo observo a un paciente que tiene acantosis nigricans, que es esta coloración oscura en los pliegues cervicales, axilares e inguinales, que habitualmente también se puede acompañar de acrocordones, no es necesario que yo pida una insulina para asegurarme de que está alta. Esa insulina está alta sí o sí. Recordemos que los adolescentes tienen una insulinoresistencia fisiológica en la cual si yo la mido siempre va a estar más alta que la de un adulto. Pero cuando yo observo acantosis nigricans, yo ya sé que el paciente tiene una insulinoresistencia que es patológica. La diabetes tipo 2 comprende menos del 10% de todas las diabetes en niños, pero lo que se ha visto internacionalmente es que ha habido un aumento progresivo en las últimas décadas. Esto está ligado al aumento del sobrepeso y obesidad, y la edad media
diagnóstico es en pacientes puberales de 13 años y medio. Hasta un cuarto de los pacientes pueden debutar con una cetoacidosis o un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, porque recordemos que estos pacientes no tienen un déficit absoluto de insulina. Pero la presentación habitual es una hiperglicemia asintomática que se pesquisó mediante un perfil bioquímico de rutina. Y el tamizaje para los niños buscando prediabetes o diabetes franca debe hacerse en niños ya puberales o sobre los 10 años que presente uno o más factores de riesgo. Como factor de riesgo se considera que haya un origen étnico latino, por lo tanto todo paciente sobre 10 años pudiese estar en riesgo. Pero ¿cuáles son los otros? Cuando hay una historia materna de diabetes, que puede ser también diabetes gestacional. Cuando hay historia familiar de diabetes 2 en parientes de primer o segundo grado, o cuando hay antecedentes personales de un síndrome de ovario poliquístico o un paciente que nació pequeño para la edad gestacional que tuvo una rápida ganancia de peso en el periodo lactante. Es importante saber que la prediabetes, es decir, la glicemia de ayunas alteradas o la intolerancia a la glucosa en adolescentes que son obesos, suele ser transitoria. Y el 60% revierten en 2 años. Por lo tanto, si es que uno pesquisa una de estas alteraciones, la recomendación es una alimentación saludable y hacer ejercicio regularmente. Ok, la diabetes monogénica. La diabetes monogénica es un tipo de diabetes en la cual uno sospecha diagnóstico cuando hay una historia familiar de un padre más un familiar de primer grado del papá o mamá afectado que también tenga un diagnóstico de diabetes antes de los 35 años. Algunos dicen también que debiese ser antes de los 25. Por lo tanto, es una diabetes que se hereda en forma autosómica dominante y voy a encontrar habitualmente un padre y un tío. Algunos dicen fácilmente 3 generaciones afectadas. Pero este tipo de diabetes no tiene las características de la diabetes tipo 1 o de la diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 1 son insulinodeficientes, por lo tanto el tratamiento sí o sí requiere insulina. Y pasando el periodo de luna de miel, donde habitualmente tienen bajos requerimientos de esta, posteriormente en todos aumentan. En cambio, en estos pacientes habitualmente estas hiperglicemias son leves, que suelen manifestarse como glicemia de ayunas alterada y no presentan síntomas, no así como un diabético tipo 1 en que si no se inyecta su insulina inmediatamente va a tener una cetosis y si el cuadro persiste va a evolucionar una cetoacidosis. Y tampoco estos diabetes tienen la característica de una diabetes tipo 2. Habitualmente estos pacientes no son obesos, no tienen la insulinoresistencia y el estado nutricional va a ser de la mayoría de la población simplemente. Y estos no suelen debutar con cetoacidosis, excepto los casos de diabetes neonatal. Entonces, la diabetes monogénica incluye la diabetes conocida como MODY y la diabetes neonatal, donde están afectados genes que están relacionados con el desarrollo de la célula beta pancreática o su función. Y pueden estar afectados proteínas como la glucoquinasa, todos los factores de transcripción nuclear y dependiendo de cuál de estos está alterado va a depender el fenotipo, ya sea una diabetes neonatal o una diabetes MODY. Además, a diferencia de los otros tipos de diabetes, pueden presentar características extrapancreáticas, como por ejemplo, los pacientes que tengan MODY 5 pueden presentar anomalías renales y genitourinarias. Los pacientes que tienen una diabetes neonatal persistente por GATA6 pueden asociar cardiopatías congénitas.
los que tengan diabetes natales por alteración del gen RFX6, defectos gastrointestinales, como atresia intestinales, y los que tienen alteraciones del FOXP3 habitualmente tienen alteraciones autoinmunes. Y la forma más común de la diabetes MODY sería la tipo 2 y la tipo 3. Para poder hacer un diagnóstico definitivo, lamentablemente se requiere un estudio molecular que no está fácilmente disponible. Uno puede solicitar estudio molecular en la Universidad Católica, donde pueden medir si es que el paciente presenta alteración en la glucokinasa, que sería un MODY 2, pero si uno quiere evaluar los otros tipos de MODY, lamentablemente habría que enviar el examen al extranjero. El tratamiento es distinto para los diferentes tipos de MODY, por eso es útil saber cuál es la afectación específica mediante el estudio molecular, dado que, por ejemplo, los pacientes que tengan MODY 3 pueden tratarse con hipoglicemiantes orales como las sulfonilureas, y los pacientes con MODY 2 perfectamente pueden tratarse mediante vida saludable y ejercicio regular sin necesidad de usar insulina o hipoglicemiantes orales, porque la aparición de complicaciones micro o macrovasculares es muy baja. Entonces, existen distintos tipos de MODY. Esta es una tabla que ya se quedó lamentablemente desactualizada, ya vamos en MODY 13 incluso, pero los más frecuentes de encontrar son los MODY 2 y los MODY 3. Entonces, el MODY 2 se produce por la alteración en el gen de la glucokinasa, que se considera como el sensor de glucosa, es como la primera enzima involucrada en la célula beta una vez que la glucosa ingresa a la célula. Y uno de los factores asociados cuando uno hace la entrevista es que hay antecedente de un paciente que nació pequeño para la edad gestacional. En cambio, la MODY 3, que sería la segunda más frecuente, se produce por una alteración en el factor de transcripción nuclear 1A, y estos pacientes tienen la característica que se acompañan por glucasuria, porque tienen un bajo límite renal para su absorción. Y habitualmente se diferencian en que las hiperglicemias leves asintomáticas debiesen corresponder a las MODY 2, en cambio las hiperglicemias sintomáticas son del MODY 3, debido a que tienen un peor pronóstico que la primera. Entonces, como les comentaba, las alteraciones por la glucokinasa, que es la MODY 2, habitualmente solamente requieren tratamiento por dieta, y los pacientes que tienen alteración en el factor de transcripción nuclear 1A o el MODY 3 tienen glucosuria, que se puede determinar mediante un fácil examen de orina. Y los pacientes, por ejemplo, que tienen MODY 5 pueden tener alteraciones a nivel renal, en el tracto genital, y estos pacientes deben tratarse con insulina. Ahora, recordemos que había un tercer grupo donde, aparte de las diabetes monogénicas, estaban otros tipos de diabetes, y en esa están incluidas las enfermedades del páncreas exocrino, que puede ser por pancreatitis, habitualmente crónica, cuando hay traumas, neoplasias, y una diabetes frecuente que podemos ver nosotros en pediatría es la diabetes asociada a fibrosis quística, que esta no se trata con metformina ni estilos de vida saludables, sino que se trata con insulina. También las endocrinopatías pueden provocar diabetes, y dentro de estas tenemos el síndrome de Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo, el feocromocitoma y el glucagonoma. Lo más frecuente de nosotros observar en pediatría es un síndrome de Cushing. Y las diabetes inducidas por drogas pueden ser por los glucocorticoides, que es la causa lejos más frecuente, los antipsicóticos atípicos, que habitualmente causan un
gran aumento de peso. Fármacos como el diazoxide, que es lo que nosotros usamos en las hipoglicemias por hiperinsulinismo, porque sí o sí aumentan la glicemia. Los inhibidores de la calcineurina, como el sirolimus, tacrolimus, que se usan en trasplante. La hormona de crecimiento. Y también otros fármacos como los inhibidores de proteasa que se usan en VIH o las tiazidas. Otras causas pueden ser infecciones como el citomegalo, rubiola congénita, enterovirus. Causas raras como defectos genéticos en la acción de la insulina que pueden ser por variantes patogénicas en el receptor de insulina, ya sea en el receptor mismo o en las señales por receptor. Y las lipodistrofias que pueden ser parciales o generalizadas. Existen formas poco comunes de diabetes inmunomediada como los anticuerpos antirreceptor de insulina y los síndromes poliglandulares tipo 1 y 2. Y también existen síndromes genéticos que tienen una mayor incidencia de diabetes, tales como los pacientes con síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter y los pacientes con síndrome de Parville. Entonces, yo diría que los grandes tipos de diabetes serían la 1, la 2 y la monogénica en pediatría. La monogénica puede pasar desapercibida como una diabetes tipo 2 y habitualmente hay un gran subdiagnóstico. La más frecuente, sin ninguna duda, es la tipo 1, donde la edad de aparición es sobre los 6 o más frecuente sobre el año de vida. Y el tipo de presentación habitualmente es aguda. Voy a tener marcadores inmunológicos positivos y los pacientes suelen cursar con cetosis. Y los pacientes pueden tener malnutrición por exceso, pero va a depender de la frecuencia de la población. No presentan habitualmente signos de insulinoresistencia. Como habíamos dicho, se presentan más del 90% de los pacientes con diabetes total. Y si es que uno pregunta por antecedentes familiares, estos no son altos como en la diabetes tipo 2 o en la monogénica. Se describe que hasta un 4% de los padres pueden presentar también diabetes. No es lo común. En la diabetes tipo 2 también tiene una herencia poligénica y la edad de aparición habitualmente es posterior a la tipo 1. Suele ser en pacientes puberales. La presentación es variable, pero lo más típico es que sea una hiperglicemia asintomática que se tomó en un examen de rutina. Estos pacientes no van a tener anticuerpos positivos. Es raro que cursen con acetosis y habitualmente son pacientes obesos y tienen signos de insulinoresistencia. Si uno pregunta por historia familiar, aproximadamente el 80% van a tener padres con diabetes también. Y la mayoría de los países tienen un 10% o menos de todos los pacientes diabéticos serían catalogados como tipo 2. La diabetes monogénica tiene una edad de inicio en pacientes con diabetes neonatal antes de los 6 o 12 meses y en los pacientes con MODY2 habitualmente son pacientes adolescentes o adultos mayores. La presentación clínica, como habíamos dicho, es variable, pero habitualmente es pesquisado en examen de rutina. No tienen anticuerpos positivos y la cetosis podría suceder en pacientes con diabetes neonatal, pero es raro en las otras formas, porque recordemos que son hiperglicemias leves. Y al igual que la diabetes tipo 1, la frecuencia de obesidad va a depender de la población en la que estemos hablando. No tienen signos de insulinoresistencia y la frecuencia de diabetes monogénica en todo el pool de pacientes diabéticos que tenemos podría llegar a ser hasta un 6%. Y como es una enfermedad que se hereda en forma autosómica dominante, habitualmente vamos a encontrar un 90% de historia familiar de diabetes, pero recordemos que podrían existir los casos de novo. ¿Cuál es el tratamiento que se usa en niños? La insulina, que es el tratamiento de base en los pacientes con tipo 1. Y existe la insulina cristalina y insulina NPH, que
todavía se usa en algunos hospitales. Y actualmente disponemos de análogos ultrarrápidos como lispro, glulicina y aspartica, que tienen un tiempo de acción entre 10 a 15 minutos, a diferencia de la cristalina, que se demora 30 a 45 minutos en actuar. Llegó a Chile la FIAS, que es una insulina aspartica que se demora menos aún en actuar, dicen que 3 a 5 minutos, pero todavía no está disponible en hospitales públicos. Tenemos también disponibles análogos lentos, que pueden durar 12 a 24 horas, y análogos ultralentos como Degludec o la glargina U300, comercialmente conocida como Toujeo, que pueden durar 36 horas o más. La metformina está aprobada para los pacientes con diabetes tipo 2 sobre los 10 años, y eso también está ampliamente disponible en el sistema público y privado. Y recientemente se aprobó en pediatría el uso de análogos de GLP-1 en pacientes con diabetes tipo 2 como el liraglutide. Esto es en pacientes sobre 10 años. Los análogos de GLP-1 son medicamentos que imitan la acción de las incretinas. Estas habitualmente se secretan cuando se dispone de material en el sistema digestivo, y lo que hacen es estimular la secreción de insulina. Van a retrasar el vaciamiento gástrico y van a provocar una sensación de saciedad, por lo cual tienen un efecto también muy positivo en bajar de peso. La insulina, todos sabemos cómo funciona, y la metformina lo que hace se considera un insulino sensibilizador, por eso es tan bueno en los pacientes con diabetes tipo 2, porque la fisiopatología es por insulinoresistencia. Y además tiene un efecto de disminuir la absorción intestinal de glucosa y disminuir la síntesis de glucosa por parte del hígado. Entonces las insulinas se diferencian por su tiempo de acción, donde habitualmente usamos insulinas basales, que pueden ser la NPH, los análogos lentos o ultralentos, en forma basal 1, 2 o 3 veces al día, y luego a nivel prandial, cuando el paciente se alimente, usamos la insulina rápida, ultra rápida o la FIAS, sí, que está disponible para algunas ISAPRE. Entonces, habitualmente el paciente se inyecta su insulina basal para que inhiba la gluconeogénesis hepática y debiese tener unos niveles estables durante las 24 horas, y durante las alimentaciones corresponde las inyecciones, ya sea con jeringa o lo que más usamos en pediatría son lápices, para cubrir las alimentaciones. Lo que también está disponible son las llamadas bombas, que son infusores continuos subcutáneos de insulina. Estos están diseñados para administrar insulina de forma continua. Tienen un reservorio con insulina solo ultra rápida que está conectado a un catéter que la transfiere al tejido subcutáneo a través de una cánula. Y va a entregar la insulina también en 2 patrones, una infusión basal y bolos prandiales que el paciente debe administrar, no es automático. ¿Cuáles son las ventajas? Los pacientes tienen una mejoría del control glicémico con las últimas bombas que tienen sensor incorporado, la baja de la hemoglobina es alrededor de un 0,7%, y la tenemos disponible en la ley Ricarte-Soto en los casos de microdosis, cuando se usan dosis bajas de insulina, o cuando los pacientes tienen hipoglicemia severa, que serían con niveles bajos 54 miligramos por decilitro por más de 15 minutos. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de la presentación? 1, que la diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica crónica inmunomediada. Y saber reconocer un posible debut de diabetes caracterizado por los síntomas clásicos puede cambiar el pronóstico favorablemente, porque si yo lo reconozco tempranamente puedo evitar que llegue a una cetoacidosis. Y para su tratamiento es indispensable el uso de insulina y una alimentación ordenada
para poder administrarse los bolos prandiales en conjunto con la alimentación. En cambio, la diabetes tipo 2 es de etiología multifactorial, pero el aumento de su prevalencia se asocia sí o sí al incremento de la obesidad a nivel mundial y es posible prevenirla promoviendo hábitos de alimentación saludable y un ejercicio regular. Y para su tratamiento está aprobado en pediatría el uso de insulina, metformina y liraglutide. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo por si tienen dudas y me pueden escribir. Muchas gracias. Hasta luego.